de montos altos se incluyeron erróneamente como depósitos en efectivo, cuando en realidad se trataba de instrumentos de inversión. Algunas de estas aclaraciones fueron realizadas espontáneamente por el perito señor Álvarez en su infructuoso ejercicio de depuración, que en definitiva no hizo más que instalar un escenario de incertidumbre al reconocer que se le hacía imposible detallar uno a uno los depósitos que finalmente había considerado, todo lo cual impidió que este tribunal formara convicción con claridad de las operaciones que el perito estimó sospechosas. Dicha falencia no pudo ser salvada a través de los ejercicios correspondientes que prevé el Código Procesal Penal para estos casos, por cuanto la información que estaba proporcionando el perito no constaba en un peritaje escrito con el cual contrastar o superar sus olvidos. Si bien de la sola observación de las tablas que constan en la acusación pareciera constituir actos de colocación y de disimulación al ser fraccionados y periódicos, requerían de una investigación seria, acabada, íntegra y sin modificaciones posteriores en instancias de juicio. Perfil del cliente. Adicionalmente, como ya señalamos, el estudio de patrimonio en estricto rigor no se efectuó, como tampoco el análisis del perfil financiero y bancario de los acusados. El perito señor Álvarez indicó que a partir del análisis de tarjetas de crédito en dólares comenzó a, comillas, perfilar, como le llaman policialmente a los sujetos investigados, cierre comillas, acotando que ambos acusados tenían un estándar de vida alto que se desprendía de las compras que constaban en sus tarjetas de crédito, lo que no se condecía con la muy baja remuneración, según su apreciación personal, que mantenía el acusado. Sin embargo, estimó que requería profundizar dicha información, por cuanto hasta ese momento solamente eran señales de alerta, cuestión que claramente no ocurrió según se viene razonando. Al mismo tiempo, sostuvo, a propósito del análisis de los créditos bullet, que las instituciones bancarias, a través del Ejecutivo, evalúan su otorgamiento de acuerdo al perfil comercial del cliente. Por ende, el perito admitió que los ejecutivos bancarios son sabedores del comportamiento y perfil financiero del cliente, a pesar de lo cual no los interrogó e ignoraba si los oficiales de la BREAC lo hicieron para conocer su comportamiento anterior. A pesar de no contar este tribunal con estos elementos que debieron ser proporcionados por el perito, durante el transcurso del presente juicio se contó con numerosa prueba documental orientativa de estos supuestos. Así, el documento número 2 del Ministerio Público da cuenta de compras y ventas de vehículos de lujo, que solo respecto de vehículos de la marca Audi registra 5 adquiridos de forma previa al periodo investigado, evidenciándose un corto tiempo de posesión de estos, lo que consta de las fechas de adquisición y venta de dichos bienes. Lo anterior demuestra que el acusado realizaba estas operaciones desde antes de ser comandante en jefe, de manera que no se evidencia un cambio de conducta que permita sospechar que aquello constituiría una maniobra de lavado de activos como lo postulara el capítulo 4 de la acusación. De igual forma, el documento número 1 del Ministerio Público, emanado de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, contiene importante información con relación al matrimonio Fuentealba Poblete. En especial, conviene destacar la tabla 3.1, comillas, compraventa de bienes raíces realizados por el señor Juan Miguel Fuentealba Poblete, cierre comillas, registrando 10 operaciones de este tipo de forma previa al periodo investigado, respecto a lo cual resulta necesario destacar que ya existían operaciones de recompra o reventa con hijos del señor Fuentealba en relación a los mismos inmuebles aludidos en la acusación y que habrían sido catalogados como inusuales y por ende sospechosos en su capítulo 5. Ahora bien, en relación a los 2 capítulos de la acusación antes aludidos, atendidas las múltiples imprecisiones dejadas en evidencia en el curso del juicio, entre los cuales están las relativas a forma de pago en las operaciones, no pudieron prosperar. En el mismo sentido, el documento número 179 del Ministerio Público, emanado del Servicio de Impuesto Interno, que si bien no puede estimarse como un estudio de patrimonio en los términos policiales asociados a una investigación de lavado de activos, lo cierto es que contiene información relevante y amplia que permite tener una visión general de la situación patrimonial del contribuyente Fuentealba Poblete durante el periodo investigado, tales como 1. Detalle de bienes raíces adquiridos y enajenados. 2. Inversiones en vehículos de lujo y su evolución en el tiempo. 3. Inversión en instrumentos financieros, fondos mutuos, depósito a plazo, acciones, divisas. 4. Créditos hipotecarios asociados a la adquisición de bienes raíces. 5. Comparación entre inversiones realizadas e ingresos declarados.
Por otra parte, es importante tener presente que el delito de lavado de activos es un proceso de transformación de bienes en que se procede por el lavador a efectuar distintas acciones encaminadas a dar la apariencia de licitud, de forma tal que su planteamiento y prueba debe estar encaminado a la determinación de un conjunto o globalidad de actos o conductas que, observadas desde ese prisma, puedan razonablemente constituir dicho ilícito. Cabe resaltar que el Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado se desistieron de la persecución penal de varias conductas delictivas que supuestamente componían este proceso, a propósito de aquellos subtítulos que decían relación con compraventas de vehículos y créditos bancarios para financiar compras de determinados bienes raíces. A juicio de este tribunal, dicha decisión no es superflua, toda vez que se trata de operaciones interrelacionadas con conductas previas y posteriores, que al contrario se consideran por los acusadores como debidamente acreditadas, de tal suerte que se produce un intervalo no probado dentro de la sucesión de hechos planteados que altera el conjunto de una manera difícil de delimitar razonablemente. Ya desde el punto de vista meramente probatorio, resulta difícil sostener que ciertos capítulos de la acusación fueron fuertemente acreditados y otros no, al verificarse que la fuente de información en uno y otro caso fue la misma, pues es incontrarrestable que para efectos de acreditar el delito de lavado de activos en todas sus etapas se recurrió al trabajo de las brigadas especializadas de la Policía de Investigaciones y en forma determinante de los comisarios Escobedo y Álvarez ya referidos. Cabe acotar que los acápites que fueron desistidos por los acusadores más bien fueron refutados con prueba de contrario, como también sucede en cuanto a premisas e indicios base, como las supuestas únicas fuentes de ingresos legales, cambios bruscos de comportamiento financiero del matrimonio Fuentealba Pinochet e incremento inusual e injustificado de su patrimonio, como ya se ha desarrollado previamente. Tampoco es procedente que los persecutores pretendan dar contenido a enunciados generales de la acusación o derechamente modificarlos para acomodarlos con nuevos presupuestos que sean permeables a todo cuanto fue derechamente refutado, pues aquello contraría abiertamente el principio de congruencia procesal, al que no solo el tribunal está sometido, sino también el Ministerio Público y en general todos los intervinientes que actúan en el proceso penal. Desde esta perspectiva, la falta de acreditación de premisas básicas contenidas en la acusación, debido a la deficiencia probatoria evidenciada en el presente juicio, unido además al abandono de determinados capítulos por parte de los acusadores, impide valorar positivamente el resto de los postulados o acápites planteados, al estar todos ellos interconectados y depender unos de otros, de tal suerte que desacreditándose varios de ellos se debilita por completo la acusación. Lo anterior impide establecer de manera razonable y coherente el nexo causal entre el delito base y el lavado de activos sometido a conocimiento de este tribunal. Así las cosas, el tribunal solo pudo alcanzar el convencimiento de la mera sospecha, lo que es coincidente con la terminología tantas veces ocupada en este juicio de operaciones sospechosas que emanan del organismo técnico Unidad de Análisis Financiero. En definitiva, teniendo presente que el juzgador siempre debe hacer inferencias lógicas, sustentado en la suma de indicios que se tengan a la vista para crear convicción sobre la existencia del delito y participación criminal de él o los acusados, solo la conjunción de todos estos indicios puede constituir una prueba indiciaria capaz de desvanecer la presunción de inocencia. Si en vez de suma de indicios se propone por los propios acusadores la resta de algunos de ellos en sus alegatos finales, y la propia prueba de cargo depura o filtra progresivamente sus conclusiones en instancias de juicio, como sucedió en este caso, consiguientemente se obtiene como resultado que este tribunal no pueda alcanzar la convicción de condena, pues quedaron subsistentes dudas razonables que necesariamente deben ceder en favor de la presunción de inocencia. Por estas consideraciones y otras que se desarrollarán en la sentencia definitiva, el tribunal, por unanimidad, ha decidido absolver a Juan Miguel Fuentealba Poblete y Anita María Pinochet Rivec de los cargos formulados por el Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado, de ser presuntos autores de un delito de lavado de activos de las letras A y B
del artículo 27 de la Ley 19.913 en relación con el delito base de malversación de caudales públicos del artículo 233 del Código Penal. La sentencia será comunicada a los intervinientes en la audiencia del día 5 de agosto del presente año, quedando notificados de dicha circunstancia. Redactará el fallo acordado la magistrado Paulina Sariego Eknem. Atento a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Procesal Penal, se ordena el alzamiento de toda medida cautelar, personal o real, que por esta causa pesaren sobre los acusados, oficiándose al efecto. Este veredicto fue pronunciado por las magistradas Carolina Escandón Cox, Carolina Herrera Sabando y Paulina Sariego Eknem. Bien, antes de poner término a esta audiencia, en los alegatos de clausura, las defensas aludieron a la expresa condenación en costas de los acusadores y dieron sus argumentos. De esto le damos traslado al fiscal. Sí, magistrado, la Fiscalía se hace cargo de esa solicitud. La verdad es que no hubo una petición fundada por parte de la defensa, salvo los propios argumentos que señalaron anteriormente, pero la Fiscalía considera que habiéndose acreditado el delito base en aquellas materias que eran más importantes, y habiendo existido diversos antecedentes que fueron presentados, no le parece a la Fiscalía, no es de nuestra opinión, que debamos ser condenados en costa toda vez que había motivos suficientes para los efectos de litigar en este caso. Bien, creyente. Efectivamente, el hecho que se haya podido acreditar varios puntos del delito base hace que esta parte entienda que hubo fundamento finalmente en la acusación particular de este servicio y solicita que no se condene en contra de esta parte. Bien. Atendido entonces lo logrado, en la sentencia se resolverá lo respectivo a las costas de la causa. Muchas gracias. Damos por terminado este juicio. Hasta luego.